Buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos a la última sesión del ciclo de conferencias Filosofía de la Mente y Cognición del 2024. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Felipe de Urigar, quien obtuvo su título de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá. Posteriormente realizó una maestría en filosofía en la Universidad de Tufts y otra en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde también completó su doctorado en 2011 y en el 2013 culminó un postdoctorado en filosofía en la Universidad de Harvard, destacándose como un investigador interdisciplinario entre filosofía y las ciencias cognitivas. Su trabajo se centra en la interacción entre la memoria y la imaginación. Él explora cómo las experiencias previas y la memoria episódica guían y limitan el pensamiento contrafactual y la reconstrucción de recuerdos. Esta es una presentación muy a grandes rasgos del gran trabajo que ha realizado Felipe. Es, diría yo, tal vez el colombiano que más experticia tiene en temas como la memoria. Bienvenido, Felipe. Es un honor tenerte en nuestro ciclo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y qué pena si la charla a veces es en Spanglish, pero es que algunas de las cosas que he escrito acá las he escrito principalmente en inglés más que en español. Y sí, y en todo caso las diapositivas están casi todas en español, las últimas están en inglés porque no alcancé a traducirlas todas. Bueno, entonces, lo único que sí les pido es que si tienen preguntas, toca que, como no veo las manos levantadas ni en realidad no veo a nadie, entonces si tienen preguntas, como que toca que quiten el micrófono y que hablen duro. Entonces, Las preguntas las haremos todas al final. O sea, todas al final. Ok, vas perfecto. a poder conversar, presentar. Listo, perfecto. Entonces, empecemos por decirles que el artículo sobre el cual se basa esta charla acaba de salir publicado en la revista de The Philosophical Transactions of the Royal Society, un número especial. Aquí está. ¿Alcanzan a ver mi cursor? ¿Sí? Sí. Espero. Aquí está la carátula del número especial. Es un número especial que salió con motivo de los 40 años de la publicación del libro de Endil Tulving, de los elementos en la memoria episódica. Y entonces, los detalles, digamos, de los argumentos que presento en esta charla pueden encontrarse en este artículo que salió publicado hace casi un mes. Muy bien. La idea de que hay una diferencia entre memoria episódica y memoria semántica es en cierta medida una idea muy vieja. La encontramos en San Agustín, por ejemplo, que nos decía en el libro 10º de sus Confesiones que hay distintos tipos de memoria. Y él distinguía, por ejemplo, la memoria para las cosas sentidas o la memoria que viene de los sentidos versus la memoria que él llamaba la memoria para el conocimiento, sugiriendo que la primera involucraba esencialmente imágenes, mientras que la memoria del conocimiento no involucra imágenes, de acuerdo con San Agustín, sino, comillas, la retención de los hechos mismos. Entonces ahí vemos que ya desde aquel entonces hay como esta idea de que hay dos tipos distintos de memoria. Uno tiene que ver con experiencias y otro que tiene que ver como con conocimientos. Sin embargo, a pesar de que sea una distinción como tan antigua y que uno la encuentre incluso tanto tiempo atrás como en San Agustín, la verdad es que la distinción entre memoria episódica y memoria semántica ha sido mucho más influyente desde 1972, cuando la introdujo Endel Tulving en un artículo que se llama Episodic and Semantic Memory. Más tarde, en 1983, él desarrolla la noción de memoria episódica en su libro tan importante Elements in Episodic Memory. Ahora, hasta ese momento, hasta 1983, la distinción entre memoria episódica y memoria semántica estaba trazada en términos computacionales o en términos funcionales. Sin embargo, en 1985, Tolving revisó la distinción entre memoria semántica y memoria episódica en un artículo muy influyente que se llama Memory and Consciousness. Y ahora traza la distinción no en términos computacionales y funcionales, sino más bien en términos introspectivos. Y ahí es cuando él introduce la noción de conciencia autonoética, o por su nombre en inglés, Autonoetic Consciousness. Y de acuerdo con él, nos dice en 1985, la conciencia autonoética es necesaria para la memoria episódica.
Lo que yo quiero hacer en esta charla y lo que quiero hacer en ese artículo es evaluar críticamente la noción de conciencia autonoética que presenta Tulvin. Y quiero defender dos tesis. La primera es que el constructo o la noción de conciencia autonoética carece de validez. Y la segunda tesis que quiero defender es que aún si esa noción fuera válida en el sentido psicofísico o de psicología, la conciencia autonoética no sería necesaria para la memoria episódica. Entonces, para llegar a esos puntos, para defender esas tesis, voy a presentar, esta charla tiene 3 partes. La primera parte es una breve historia de la distinción entre memoria episódica y memoria semántica en Tulvin. Voy a hacer una diferencia entre el modo en el que él distinguía la memoria episódica y la memoria semántica antes y después de ese artículo tan importante de 1985. Y luego voy a hablar sobre la definición y las 6 propiedades esenciales que Tulvin le atribuyó a la conciencia autonoética. Luego, en la segunda parte, voy a presentar argumentos en contra de la noción de conciencia autonoética y voy a demostrar que hay demasiados problemas con su definición y también con sus propiedades. Y finalmente, quiero terminar con digamos, con un aporte más positivo. Y es cómo se puede estudiar la memoria episódica sin tener en cuenta la noción de conciencia autonoética. Y lo que quiero sugerir al final es que hay muchas ventajas de estudiar la noción de memoria episódica sin incluir la noción de conciencia autonoética. Entonces empecemos. En la primera parte, una breve historia de la distinción entre memoria episódica y memoria semántica en Tulvin. Como les decía, la primera vez que Tulvin menciona la noción de memoria episódica es en 1972, en un artículo que se llama Episodic and Semantic Memory, que está incluido en un libro que él mismo editó. El modo en el que él introduce la noción de memoria episódica es primero diciéndonos que todas las nociones de memoria hasta ese momento, especialmente en la ciencia cognitiva, son contrastativas. Entonces, por ejemplo, la gente habla de memoria a corto plazo como opuesta a la memoria a largo plazo, o la memoria auditiva como opuesta a la memoria visual, o la memoria procedural como opuesta a una memoria no procedural. Y en ese momento estaba muy de moda hablar de un tipo de memoria que se llamaba la memoria semántica. El término de memoria semántica lo acuñó Quillian en 1966 para intentar cubrir una serie de fenómenos que hasta ese momento se trataban como una especie de memoria general. De hecho, el término era memoria general. Y lo que Quillian sugiere es que hay un sistema de memoria que él llamaba memoria semántica que se encarga de mantener información mnémica o información de memoria sobre cosas tan dispares como los significados de las palabras, los hechos, los conceptos, etc. Y él quiso, Quillian, unificar todos esos tipos de memoria como más estable, más cristalizada, a veces la llaman, en un término que se llama memoria semántica. Luego Tulvin se pregunta cuál es el contraste a la memoria semántica, así como hay un contraste entre memoria de corto plazo y de largo plazo, auditiva versus visual. ¿Cuál es el contraste en la memoria semántica? Y Tulvin sugiere que el contraste es lo que él llama memoria episódica. Y para caracterizar ese contraste entre memoria episódica versus semántica, hace lo que estaba muy en boga en ese momento, en 1970, que era hacer una caracterización computacional. ¿A qué me refiero con una caracterización computacional? En aquel entonces estaba, como les decía, muy en boga distinguir distintos tipos de sistemas cognitivos sobre la base de 2 características mínimas. La primera es que debería haber una diferencia en la naturaleza de la información o de la representación sobre las cuales un sistema supuestamente opera. Y la segunda es una diferencia en los procesos o en las operaciones sobre dichas representaciones. El típico ejemplo es la diferencia entre memoria a corto plazo versus memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo, se decía, es sensible a la modalidad, o sea, que es sensible a si la información es auditiva o fonoarticulada o visual, versus la memoria a largo plazo, que es independiente de la modalidad. Entonces ahí vemos que hay una diferencia, la característica primera, una diferencia en la naturaleza de la información. Y por otro lado, también hay diferencia en los procesos. La memoria a corto plazo se supone que es limitada en el tiempo
y la limitada en cantidad, mientras que la memoria a largo plazo no es limitada en el tiempo y no es limitada en cantidad. Luego encontramos que hay también una diferencia en los procesos operacionales. Era en aquel entonces, y de pronto hoy día también, suficiente para poder postular dos sistemas cognitivos distintos, que hubiera una clara diferenciación entre la naturaleza de la información que cada sistema opera y una diferencia bien clara en las operaciones de cada uno de estos sistemas. Esa es la estrategia que Tulving utiliza en este artículo. Así nos dice que hay una diferencia, por ejemplo, en la naturaleza de la información que caracteriza la memoria episódica versus la memoria semántica. La memoria episódica nos dice tiene que ver con relaciones espaciotemporales, mientras que la memoria semántica tiene que ver con relaciones semánticas. Otra diferencia de la naturaleza de la representación tiene que ver con la procedencia. Tulving nos dice que la memoria episódica, la procedencia es directa, uno tiene que experienciar o vivir aquello que uno recuerda, mientras que la memoria semántica es indirecta. Uno puede saber, por ejemplo, aprender cuál es la capital de Caracas sin tener que estar en Caracas. ¿Cuál es la capital de Venezuela? Es Caracas sin tener que estar en Caracas. También sugiere que hay una diferencia en términos de la referencia. La referencia, de acuerdo con Tulving, de la memoria episódica es autobiográfica, mientras que la referencia la llama cognitiva para la memoria semántica. Así también nos sugiere que hay diferencias en los procesos computacionales entre la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica, por ejemplo, es más susceptible a la modificación versus la memoria semántica, que es muy poco susceptible a la modificación. Y al mismo tiempo, procesos de interferencia como por ejemplo la interferencia retroactiva, que consiste en accidentalmente recordar los elementos de una lista que se presenta después, como si hubieran sido elementos de una lista que se ha presentado antes. Ese tipo de interferencia retroactiva es muchísimo mayor en áreas de memoria episódica que de memoria semántica. Entonces, eso era justamente lo que necesitaba Tulving, caracterizar, encontrar diferencias en términos de las operaciones y en términos de las representaciones para postular dos sistemas de memoria distintas. De hecho, es tan importante este modo de caracterizar la memoria episódica versus la memoria semántica en términos de la naturaleza de la representación y la naturaleza de las computaciones, que ese es como el leitmotiv que lo lleva a escribir su libro en 1983. Como ustedes pueden ver, esta tabla, la tabla 3.1 de ese libro, lista las diferencias entre la memoria episódica y la memoria semántica, y como ven, las primeras son diferencias en la naturaleza de la representación entre memoria episódica y semántica, y la segunda parte son diferencias en la naturaleza de las operaciones cognitivas de la memoria episódica y la memoria semántica. Y al final tiene una parte sobre la naturaleza de las aplicaciones en la vida real, pero lo que importa en términos de argumentos para sugerir que son dos tipos de memoria distintas, son estas diferencias en información y en sus operaciones. La memoria episódica, entonces, como les digo, está caracterizada computacionalmente, y de hecho hasta 1983 Tulving es fiel a esa caracterización computacional. En otros artículos, por ejemplo en este artículo del 73, él se refiere a la memoria episódica como un sistema para almacenar y recuperar eventos o episodios fechados temporalmente, ubicados espacialmente y experimentados personalmente, y las relaciones espaciotemporales entre dichos eventos. Como ven, no hay ninguna referencia en lo absoluto al tipo de conciencia que acarrea en la memoria episódica. Eso solo viene a ocurrir en 1985, cuando él escribe este artículo que se llama Memoria y Conciencia, en donde él sugiere que la diferencia entre la memoria episódica, semántica y procedural puede encontrarse introspectivamente en virtud de que cada uno de estos tipos de memoria está asociada con un tipo de conciencia distinto. La conciencia autonoética o de autoconocimiento del yo, la conciencia semántica, que es simplemente conocimiento, o de conciencia noética, y la conciencia procedural, que no involucra conocimiento sobre el pasado. Esa es como la sugerencia que él hace. Ahora, ese tipo de diferencia entre memoria autonoética y noética y anoética cae muy bien en ese momento, porque en 1986 Larry Squire sugiere por primera vez lo que él llamó una taxonomía provisional de los sistemas de memoria, que después en 1992 Larry sugiere es el modelo estándar de memoria, y hoy día se conoce como el modelo estándar de memoria. Lo que es interesante es que en ese modelo estándar
había una distinción muy grande entre lo que se llama la memoria declarativa y la memoria no declarativa, y esa distinción está dada en términos de que la memoria no declarativa tiene lo que Turing llamaba autonoetic consciousness, anoetic consciousness, mientras que la memoria declarativa, sus dos grandes ramas, la memoria episódica y la memoria semántica, encontraban claramente la distinción entre conciencia autonoética y conciencia noética. Entonces, cuadraba muy bien con lo que estaba ocurriendo digamos, en el marco más general de las investigaciones sobre memoria. Y entonces, pues desde ese momento, la distinción en términos de conciencia, distintos tipos de conciencia, empezó a predominar. Ahora, ¿qué es la conciencia autonoética? De acuerdo con Turing, casi todas estas son citas de él directamente, la memoria episódica está caracterizada por la conciencia autonoética y nos dice que la conciencia autonoética está correlacionada con la memoria episódica y es necesaria para recordar eventos vividos personalmente. Nos dice en ese mismo artículo que la conciencia autonoética se encarga de hacer consciente al individuo de que el acontecimiento recordado es parte verídica de su propia existencia pasada. Y nos dice también que la conciencia autonoética confiere el sabor fenoménico especial al recuerdo de acontecimientos pasados, el sabor que distingue el recuerdo de otros tipos de conciencia, como las que caracterizan la percepción, el pensamiento, la imaginación o el sueño. Ok, y al final de ese artículo también nos dice que la conciencia autonoética tiene 6 características principales. Y estas características están basadas en el modo en el que Turing interpreta al paciente NN, que después sabemos que es el mismo paciente KC. De acuerdo con Turing, este paciente carece de conciencia autonoética que él caracteriza como teniendo estas 6 características esenciales. La primera es que la conciencia autonoética abarca el tiempo personal, pasado y futuro. La segunda es que es una característica necesaria al recuerdo episódico. La tercera es que aparece tarde en el desarrollo. La cuarta es que se deteriora o es susceptible a pérdida selectiva por daño cerebral. La quinta característica es que varía en individuos y en situaciones. Y la sexta es que se puede medir. Ahora bien, lo que quiero hacer, entonces, como se dan cuenta, la conciencia autonoética es para Turing una manera de marcar la memoria episódica con respecto, o de marcar lo que es memoria episódica con respecto a otros tipos de memoria de manera introspectiva. Y en ese sentido, este intento de Turing de vincular la memoria episódica con un marcador fenomenológico distintivo, en este caso la conciencia autonoética, continúa una larga tradición filosófica que postura criterios internalistas, es decir, características de la experiencia misma del recuerdo, que nos permiten distinguir la memoria de otras facultades cognitivas. Lo hemos visto San Agustín, Locke, Spinoza, Hume, James, Russell. Todos ellos intentaron utilizar criterios internalistas para distinguir la memoria de otras facultades cognitivas. El problema es que todos esos marcadores de memoria han fallado a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿será que Turing va a tener éxito donde otros han fallado? Vamos a evaluar entonces esa pregunta ahora en esta segunda parte, donde pretende hacer una evaluación crítica de la conciencia autonoética. Empecemos con un primer problema, y es que Turing no utiliza sistemáticamente el término conciencia autonoética y a veces lo usa de un modo contradictorio. Por ejemplo, en el artículo de 1985, él nos dice, la conciencia autonoética es una conciencia del acontecimiento como parte verídica de la propia existencia pasada. ¿Sí? Y nos sugiere que la conciencia autonoética es un tipo distinto de conciencia que es distinta a la conciencia que está asociada a la imaginación. Sin embargo, después nos dice que la conciencia autonoética es necesaria también para imaginarse a uno mismo en el futuro. Entonces ahora ya encontramos una primera contradicción en lo que nos dice que la conciencia autonoética es distinta o es únicamente para el recuerdo pasado, pero después él nos dice que también se necesita para imaginarnos a nosotros mismos en el futuro. Y entonces aquí ya parece sugerir que hay otro tipo de proceso distinto del recuerdo de memoria o de la memoria, que es el pensamiento episódico futuro, que también tiene la conciencia autonoética. Por lo tanto, entonces la conciencia autonoética no puede ser un marcador de memoria puro, porque también parece estar involucrado en un cierto tipo de imaginación.
La sugerencia que dicen la gente para intentar demostrar que Turing no estaba contradiciéndose es que de pronto Turing no quiso incluir el pensamiento episódico futuro como una especie de imaginación, sino que él estaba hablando como otros tipos de imaginaciones, como imaginarse, no sé, mientras uno está jugando dragones y calabozos o cosas de ese estilo. Entonces vamos a ver si esa definición más amplia, en donde la conciencia autonoética involucra el recuerdo episódico pasado y el pensamiento episódico futuro, si es menos contradictoria. Si fuera así, consideremos esta definición que nos da en 1997. Dice, la conciencia autonoética es la capacidad que le permite a los humanos adultos representar mentalmente y tomar conciencia de su existencia prolongada a través del tiempo subjetivo. Aquí, como ven, la conciencia autonoética en su definición ya no menciona la memoria. Ahora la conciencia autonoética parece estar correlacionada con lo que a veces la gente llama mental time travel, viaje mental en el tiempo. Ahora fíjense en esta definición, 5 años después, en el 2002, la conciencia autonoética nos permite ser conscientes del tiempo subjetivo en el que sucedieron los hechos, está en el pasado. Se requiere conciencia autonoética para recordar. Ahora, si no hay autonoesis, no hay viaje mental en el tiempo. Ahora parece que lo que él llama mental time travel, viaje mental en el tiempo, parece ir únicamente hacia atrás, ¿sí? Entonces, es poco consistente al respecto de cómo utilizar los términos conciencia autonoética y mental time travel. Una posibilidad entonces es pensar, bueno, de pronto lo que él quiere decir es que el recuerdo episódico y el episódico del pasado y el pensamiento episódico futuro, todos funcionan como parte de un mismo sistema, llamemos ese sistema mental time travel, y la conciencia autonoética está desasociada con mental time travel y no con una memoria episódica únicamente. Ese es el modo en el que muchas personas lo han venido interpretando a lo largo de los últimos 20 años, en virtud, en gran medida, de las correlaciones tan grandes que hay entre los procesos cognitivos y neuronales que están involucradas en el recuerdo episódico, en el recuerdo y en el pensamiento episódico futuro. Sin embargo, gran parte de la investigación que yo he llevado a cabo en los últimos 15 años en mi laboratorio ha tenido que ver con otros tipos de simulaciones mentales que no son pensamiento episódico futuro, ni recuerdos episódicos, sino lo que llamamos pensamientos episódicos contrafácticos, que no están exactamente en la línea temporal de lo que pasó en el pasado, porque los pensamientos contrafácticos sabemos que no ocurrieron en el pasado, pero tampoco están ubicados en el futuro personal. Y gran parte del trabajo que hemos hecho en el laboratorio ha sido demostrar que la conciencia autonoética parece estar asociada con ese tipo de imaginaciones que no entran dentro de las supuestas operaciones del mental time travel. Si alguien está interesado en ver un poco más sobre todas estas investigaciones, hace 5 años con mi estudiante Natasha Parikh publicamos un artículo de revisión sobre el trabajo de la neurociencia cognitiva del pensamiento episódico contrafáctico. Más problemas incluso para la idea de que la memoria episódica y el pensamiento episódico futuro son un sistema unitario. Uno de los artículos más importantes en este pedazo de la literatura que vino de Demis Hassabis y sus colaboradores apareció en el 2007, en el que le preguntaron a individuos con daño en el lóbulo temporal medial y que tenían por ende amnesia del lóbulo temporal medial. Les pidieron que se imaginaran experiencias nuevas. Lo que pasa es que esas experiencias que ellos les pedían que se imaginaran no estaban ubicadas en ningún tiempo específico, simplemente eran experiencias nuevas. Y como ven aquí por la tabla, los pacientes tuvieron mucha más dificultad a imaginarse experiencias nuevas relativas a los controles. Lo que importa es que esas experiencias, sin embargo, no estaban fechadas en ningún tiempo específico. Luego, parece que la idea de que el lóbulo temporal medial y en particular el hipocampo estén afectando una especie de pensamiento temporal, queda en entredicho. De hecho, a lo largo de los últimos años yo he argumentado que los procesos en común entre la memoria episódica y el pensamiento episódico futuro no se explican por el contenido, sino más bien por la estructura espaciotemporal de la simulación mental. Y con gusto puedo contestar preguntas a ese respecto si alguien las tiene al final.
En resumen, la primera evaluación es que la primera supuesta característica de la conciencia autonoética que abarca el pasado y el futuro es falsa. Porque, de nuevo, abarca otro tipo de imaginaciones que no están ni en el pasado ni en el futuro. Ahora, al respecto a la siguiente característica, ¿es la conciencia autonoética necesaria para la memoria episódica? Como buenos filósofos, cuando aparece el término necesario, uno tiene que preguntarse cuál es el alcance modal del término. ¿Será que Turing estaba intentando pensar que es imposible lógicamente que haya una memoria episódica sin conciencia autonoética o que es metafísicamente imposible? Lo más probable es que lo que él tuviera en mente es un alcance modal mucho más pequeño, algo así como que es una necesidad biológica o una necesidad psicológica, que uno no puede encontrar memoria episódica sin que la acompañe una conciencia autonoética. Ahora, si esa relación fuera realmente necesaria, entonces debería ser imposible encontrar casos de memoria episódica sin conciencia autonoética. El problema es que en la literatura aparecen varios candidatos que parecen ser muy claros contraejemplos. Por ejemplo, está el caso del paciente JB, que tuvo Kluver-Bucy como resultado del rompimiento del tejido que comunicaba el lóbulo temporal medial con el lóbulo prefrontal. Está también el paciente ML, que tenía daño en el fascículo uncinado. El fascículo uncinado, como ustedes se acordarán, es el que conecta, es un arco que conecta la parte más frontal del lóbulo temporal, incluyendo el hipocampo, con el otro hemisferio. También está el paciente MX de Seman, que es uno de los primeros pacientes con afantasia congénita. También está el caso del paciente RB y algunos otros que listo en el artículo. Lo que tienen todos estos en común es que son pacientes que tienen la posibilidad de recordar una presentación única, episódica, digamos, de una palabra en una lista y saber si estaba al principio, en la mitad o al final, pero a la hora de recordar dicen que no se les viene a la mente ese recuerdo como si fuera parte de su vida en el pasado, como que no tienen las características que se le atribuyen a la conciencia autonoética. Sin embargo, tienen el desempeño del recuerdo que se le atribuye a la memoria episódica. Acá. Otros casos que están como muy en boga en estos días son los casos de las personas que tienen afantasia o aphantasia, lo dicen en inglés, no sé cómo le dirán en español, que sin capacidad para imaginación como visual. Tal vez uno de los estudios más interesantes acá es el de Dawes y colaboradores en el 2022, en el que realizaron entrevistas y cuestionarios a personas con afantasia durante de tareas de memoria episódica y de pensamiento futuro. Lo que es más importante de estos resultados es que no encontraron ningún deterioro en los test de memoria, en test de accuracy, ni de reconocimiento, que son características, son test para los que se necesita un recuerdo episódico para que uno lo vaya bien. Sin embargo, los puntajes asociados con las características de la conciencia autonoética, como como vividness, como la emoción, como la familiaridad, etcétera, están por el suelo o son muchísimo menores a los del grupo de control. Luego, los autores interpretan que estos resultados como sugiriendo que la fenomenología del recuerdo, o sea, la conciencia autonoética y el recobro exitoso, que es en virtud de lo que se necesita la memoria episódica, son componentes disociables de la memoria autobiográfica episódica. Pero si es así, entonces lo que esto sugiere es que puede haber memoria episódica sin conciencia autonoética. La gente podría decir, bueno, pero es que en estos casos lo que está operando no es memoria episódica, sino más bien memoria semántica. Pero esa respuesta me parece a mí es muy problemática, porque recordemos cuál es la motivación de Turing para postular la memoria episódica a diferencia de la memoria semántica. Turing quería capturar lo que se llama un token presentation, una presentación única, que es aislable espacio-temporalmente con respecto a un elemento. Turing estaba muy interesado hasta ese momento, como les decía, hasta 1966, principios de 1900 o finales de 1960, casi todos los investigadores de memoria lo que presentaban eran listas de palabras y después miraban si la gente se acordaba de qué palabras habían visto en la lista o no. Entonces, como que lo que les importaba era el significado, ¿sí? Sin embargo, Turing se le ocurrió que ese tipo de listas y ese tipo de test de memoria estaban perdiendo la oportunidad
de evaluar algo distinto, evaluar si las personas se acordaban no si habían visto la palabra, sino en qué lugar en la lista habían visto la palabra. Y en virtud de eso pudo él encontrar muchísimos efectos interesantes al respecto, por ejemplo, de la primacía, del fenómeno que uno se acuerda si la palabra la presentan al principio o al final. Es mucho más probable que uno se acuerde que si la palabra la presentan en la mitad, etcétera, etcétera. Esa información, acordarse del lugar espacio-temporal, lo que él llamó episodio, el lugar espacio-temporal de la palabra, es tarea de la memoria episódica. Entonces, lo que él llamó token, acordarse de si uno vio o no vio la palabra, es suficiente, es tarea de la memoria semántica. Entonces, el problema es que si uno dice que ahora que estos pacientes de los que estábamos hablando, que pueden recordar tokens, si uno dice que no, que es que ese recuerdo de token no es memoria episódica, sino memoria semántica, entonces uno empieza a pensar que el motivo para hacer la distinción en primer lugar empieza como a borrarse, a desdibujarse. Entonces uno tiene ahí un dilema, o uno acepta que la memoria semántica puede manejar información episódica, es decir, token information, y renunciar a la motivación para hacer la distinción en primer lugar, o uno le toca aceptar que a veces la memoria episódica no está acompañada de las características de la conciencia autonométrica. Entonces por eso hay como un dilema. La siguiente característica es al respecto del desarrollo. Turing dijo que la memoria episódica se desarrollaba más tarde y que aparecía tarde en el desarrollo. Lo que es muy difícil es que él nunca nos dice exactamente cuándo es tarde en el desarrollo. La primera referencia que encuentra uno al respecto de cuándo aparentemente, de acuerdo con Turing, aparece en la memoria episódica es en el 2002. Dice, aunque es difícil dar una cifra específica sobre la edad en que los niños adquieren un sistema de memoria episódica que funciona más o menos plenamente, una regla general es que los niños menores de 4 años aún no tienen dicho sistema. El problema es que hay una gran cantidad de evidencia de memoria para secuencias de acción, de ubicaciones, que son todos token memory, en niños preverbales de incluso tan pocos meses como 9 meses. Luego, la solución que muchos psicólogos del desarrollo sugieren es que la memoria episódica y la conciencia automática tienen dos trayectorias de desarrollo distintas. Pero de nuevo, si tienen dos trayectorias de desarrollo distintas, entonces puede haber memoria episódica sin conciencia automática, que contradice la tesis de que la una es necesaria para la otra. Y la cuarta característica al respecto del deterioro o la pérdida selectiva por daño cerebral, aquí hay una cosa muy interesante y es el término deterioro selectivo. ¿Qué significa deterioro selectivo? Una posibilidad es que lo que Turing ha querido decir con deterioro selectivo es que hay una correlación 1 a 1 entre una región cerebral y la conciencia automática. Sin embargo, él seguramente consideraba que esto era muy, muy, muy restrictivo. Turing no sabía muchísimo al respecto del cerebro, pero algo que sí tenía bastante claro es que si uno tenía un pedazo grandotote del cerebro dañado, era muy poco probable que esa área estuviera 1 a 1 relacionada con la conciencia automática. Este CAT scan es de Casey, el mismo paciente NN descrito en 1985, y es el primer CAT scan que se le hizo a él en 1988. Todas las manchas blancas que ustedes ven, eso es básicamente tejido muerto. Este paciente tenía mucho, mucho, mucho daño. Aquí ven que los ventrículos están totalmente blanqueados, tiene un daño bien complicado aquí en el lóbulo temporal izquierdo. Esto es un CAT scan, entonces están invertidos los lóbulos, ¿no? Y como ven, hay un poco de daño prefrontal y muchísimo daño por aquí en el lóbulo temporal medial. Luego, el daño era muy, muy, muy amplio. Turing sabía que eso no significaba que todas esas regiones y solamente esas regiones estaban dañadas, estaban asociadas con la conciencia autonoética. Entonces, ¿qué significa deterioro selectivo? Bueno, otra posibilidad, que es probablemente más cercano a lo que él estaba sugiriendo, es que las regiones cerebrales que soportan la conciencia autonoética pueden asociarse con otros procesos cognitivos, excepto con aquellos que involucran conciencia no ética, que es la de memoria semántica, o conciencia anoética, que es la de memoria procedural. Pero si así fuera, no deberíamos ver que las regiones afectadas en Casey están involucradas en tareas de memoria semántica o procedural. El problema es que todo el tiempo vemos que estos tipos de regiones, incluyendo el hipocampo, están involucradas en memoria semántica y en memoria procedural. Hay mucha evidencia de que las regiones críticas para la memoria episódica también son necesarias para realizar tareas de memoria semántica y memoria procedural.
Por ejemplo, no voy a entrar mucho en detalles acá, los he descrito con mucho detalle en un artículo en el 2019 que se llama Intellectualism and Memory Systems, pero básicamente un par de cosas para notar. Por ejemplo, el paciente HM que supuestamente había aprendido habilidades también como controles. Este artículo, que se lo recomiendo a todo el mundo, de 1968, que es la reseña más larga de la capacidad y más como sistemática de la capacidad de aprendizaje de habilidades en el paciente HM por Sue Corking, demuestra claramente que, si leen el artículo se van a dar cuenta que le intentaron hacer 10.000 tareas que se suponía que él debía poder pasar si tuviera memoria procedural, pero no las pasó. Y en los pocos experimentos en donde él logró aprender algo, como este, por ejemplo, que es el Rotary Pursuit, y el otro, el Bimanual Tracking, que son dos de los poquitos estudios en donde él aprendió algo. Si ustedes se dan cuenta, HM nunca alcanza el mismo nivel que los de control. De hecho, lo mejor que le va, que es en el Trial 7, es apenas el piso, pues, de los controles. Y como se dan cuenta, los controles alcanzan ceiling, o sea, ya no pueden mejorar más arriba de 15 en el Trial 7. Y HM nunca llega a tener ese mismo nivel. Y lo mismo en otro tipo de tareas. De hecho, Sue Corking sugirió que él nunca aprendió tareas o skills independientemente de su memoria declarativa. Y hay más y más estudios, como por ejemplo claramente demostrando el hipocampo está involucrado y el estriato están involucrados en la consolidación de secuencias en memoria. Entonces, la última interpretación es simplemente que aún si tenemos una interpretación más débil de qué significa un deterioro selectivo, resulta que la evidencia tampoco parece ir del lado de Tulving. ¿Qué pasa con la variabilidad individual, que es la quinta característica? Bueno, que en cierta medida se pregunta uno si esa característica no es trivial. Uno puede decir, bueno, todas las características cognitivas varían entre las personas, ¿sí? Es totalmente trivial. La pregunta es si varían a lo largo de alguna dimensión. Tulving sugiere que varían a lo largo de una dimensión. Dice, se puede esperar que la conciencia automática varíe sistemáticamente con las condiciones bajo las cuales se observa. El problema es qué medida captura esa sistematicidad. De acuerdo con Tulving, lo que captura esa sistematicidad es una medida que él llama the Remember No Paradigm. El paradigma es muy simple. Tal vez ustedes han oído hablar de él, de Remember versus No. Es el experimento que él utiliza para intentar convencernos de que hay una diferencia entre Remember No. Es súper fácil, le da a las personas pares de palabras. El primer par o la primera palabra es una categoría y la segunda es una instancia de esa categoría. Por ejemplo, instrumento musical, la instancia es el violín. Y después le da, a la hora de recobro, le da 3 tipos de soporte de recobro. Free recall, en donde dice, acuérdense de las 2 palabras. Cued by category, o sea, les da la categoría y tienen que acordarse de cuál era la palabra que está asociada. O Cued by category, les da la categoría y la primera letra de la palabra. Entre más apoyo al recobro hay, menos uso de la memoria episódica se necesita. Entonces, la idea es que entre más apoyo se les daba, menos se necesitaba la memoria episódica y además memoria semántica. Y la sugerencia que nos da es que cuando las personas se acuerdan perfectamente de cuáles eran las 2 palabras, tienden a utilizar la palabra remember, I remember that, versus las personas a las que se les da mucho más soporte de recobro que tienden a utilizar la palabra no. Y la sugerencia es que los que utilizan la palabra remember están utilizando la memoria episódica y los que utilizan la palabra no en su reporte están utilizando la memoria semántica. Ahora, el problema es que como ustedes sabrán, cuando uno tiene medidas en psicología, uno quiere que las medidas tengan validez. La validez, sabemos que hay validez interna, validez externa, validez de aparente o face validity y lo que se llama criterion validity. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que hay varios investigadores que sugieren que los términos que el paradigma Remember No carece de
o que carece de validez aparente, de face validity. En este artículo de Sharda Umanath y John Cohn, que salió hace 4 años, le preguntaron a varias personas, tanto a personas comunes y corrientes como expertos en psicología que no son expertos de memoria, y a expertos de memoria, cómo utilizaban términos como recolección, familiaridad, cómo utilizaban el término remember no, y como se dan cuenta, no encontraron ninguna diferencia. En los únicos, la única población donde encontraron diferencia entre el modo en el que remember y no se usan eran en expertos sobre memoria. O sea, que sugiriendo que es más bien la teoría la que lleva a los expertos de memoria a hacer las distinciones más que pensar que la diferencia entre remember no realmente captura un fenómeno común. Pero tal vez lo más interesante, este artículo de Saman, aquí tengo que actualizarlo porque ya salió publicado hace un par de meses en Cognition. En este artículo, lo que hace Saman y colaboradores es utilizar una serie de cuestionarios que, para indagar la fenomenología del recuerdo episódico y utilizan cuestionarios que están bien validados para identificar las características fenomenológicas de la conciencia autonoética. Entonces, utilizan cuestionarios que tienen que ver con características esenciales de la conciencia autonoética, pero también utilizan el Remember No Paradigm, originalmente introducido por Turing en 1985. Y lo que demuestran esos resultados es que las características, cuando hacen un análisis factorial, resulta que distintos tipos de respuestas de estos cuestionarios están cargados en distintos factores. Pero tal vez lo más grave de todo es que los factores en donde las características centrales de la conciencia autonoética pertenecen o están asociadas a un factor enteramente distinto al factor en el que está asociado a las características o a las respuestas del Remember No Paradigm. Y lo que es peor es que las respuestas del Remember No Paradigm están las dos asociadas al mismo factor. Si en realidad estuvieran midiendo lo mismo, uno esperaría que todas que este factor, Remember No, estuviera dividido en dos factores y que las características asociadas con Remember estuvieran incluidas en este factor. Pero esto no es nada de lo que encontraron ellos, sugiriendo que Remember No y las características esenciales de la conciencia autonoética no están midiendo lo mismo, lo cual es exactamente lo que uno encuentra cuando un constructo no tiene criterio de validez de criterio. En este momento alguien podría sugerir la siguiente objeción. Dice, ay, Felipe, pero lo que pasa es que estamos hablando de dos tipos de memoria episódica. Uno es la memoria episódica en el laboratorio y otro tipo es la memoria episódica en la vida normal. De hecho, hay algunos autores que están empezando a encontrar diferencias muy claras entre el tipo de memoria episódica que uno evalúa en el laboratorio versus la vida real. El problema, de nuevo, entonces, es que uno se pregunta, entonces, ¿para qué va a postular la conciencia autonoética como un marcador de memoria? ¿Sí? Si hay dos tipos de memoria episódica, la conciencia autonoética es el marcador de cuál de las dos. Y si son de esas, ¿cómo se relacionan? Estamos multiplicando esos dos tipos de sistemas sin saber muy bien cómo distinguirlos. Y entonces ahí ya no se sabe para qué sirve la conciencia autonoética si hay dos tipos de memoria episódica. La otra objeción es que alguien puede decirme, mire, Felipe, la caracterización de conciencia autonética que hace Turing puede ser incorrecta, pero está bien usarla siempre y cuando cada investigador defina el término. Esto es una cosa que pasa mucho en psicología y a mí me parece es realmente muy problemático, que la gente dice, voy a utilizar el término X, digamos el término de conciencia autonética para significar P, y dan su propia definición al principio del artículo. Pero eso es muy distinto a operacionalizar un término. La noción de operacionalización era la solución a lo que Michel llama el cepillo de dientes. El problema del cepillo de dientes en psicología es que dicen que los términos en psicología son como los cepillos de dientes. Todo el mundo tiene uno, pero nadie quiere usar el de nadie más. La noción de operacionalización se suponía que era una solución para ese problema. Para que una comunidad de investigadores utilice de manera significativa la noción de conciencia autonoética en la práctica científica, esa noción debe estar vinculada a una medida que ha sido validada por esa comunidad de investigadores,
no con una medida que es simplemente utilizada en un artículo, en un laboratorio por un grupo específico de personas. Luego, eso no es algo que podamos decir del término no ciencia, conciencia autonoética. No está operacionalizado. O sea, esta es mi evaluación al final. Como les decía, la noción de conciencia autonoética, de acuerdo con Tulving, tenía estas 6 características y espero haber dado argumentos para demostrar que la característica 1, 2, 3, 4 y la sexta son probablemente falsas y que la quinta es o trivial o falsa. Quiero entonces ahora concluir con decir, bueno, ya salimos de espero haberles dado suficientes razones para ser sospechosos de la noción de conciencia autonoética. Pero entonces ahora, ¿cómo podemos estudiar la memoria episódica sin esa noción de conciencia autonoética? Quiero empezar aquí con una clarificación. En ningún momento estoy negando que la mayoría de nuestros recuerdos episódicos se experiencien con vivacidad, con una sensación de calidez o de intimidad, o con una sensación de que lo que yo he experimentado me sucedió a mí en el pasado. Lo que niego es, primero, que experimentar esta fenomenología sea una condición necesaria para que un recuerdo sea episódico, y segundo, que tal fenomenología es constitutiva de un proceso consciente particular, que es categóricamente distinto de otros tipos de procesos conscientes que operan con memorias semánticas o procedurales. Lo que quiero entonces es proponer que la fenomenología típicamente asociada con la memoria episódica y a menudo capturada por la noción de conciencia autonoética, no es una característica necesaria, como decía Tulving, sino una característica contingente del recuerdo. Y en este sentido estoy de acuerdo con Stan Klein, que sugirió algo parecido en el 2013. De hecho, esto no es tan distinto de la propuesta misma de Tulving antes de 1985. Recuerden, en 1985, cuando les mostré esta tabla, en el libro de 1983 de los elementos del Episodic Memory, uno de los elementos es lo que él llama la experiencia de recolección, recollective experience. Y él en ese capítulo hace un análisis sobre la diferencia fenomenológica entre el recuerdo pasado y simplemente el recuerdo más semántico, llama él. Aquí no habla de conciencia autonoética, sino de las diferencias en el output de estos sistemas, que hay algo en el output del sistema episódico versus el sistema semántico que es distinto y que hace que esa representación se sienta de modo distinto en el individuo. Mi propuesta entonces es que, sorry que aquí cambio a inglés, pero mi propuesta es que, contrario a Klein, la diferencia en la fenomenología sí tiene que ver con una diferencia en el contenido. Stan Klein sugiere que la diferencia es contingente, pero él sugiere que no tiene que ver con el contenido. Por ejemplo, Stan Klein sugiere que el paciente JB, del que les había hablado antes, que tenía Kluver-Bucci, recuerda semánticamente el mismo tipo de contenido que habría recordado episódicamente si no hubiera tenido el accidente. Porque él dice, y aquí abro comillas, los constituyentes centrales del recuerdo episódico, como están inicialmente propuestos, los componentes temporales, espaciales o autorreferenciales, pueden también estar presentes en un recuerdo episódico semántico. Ahora, esto es una cosa muy importante. Por el hecho de que tanto los recuerdos episódicos como los recuerdos semánticos se refieren al mismo tipo de experiencia pasada, e incluso que los reportemos con exactamente las mismas palabras, de eso no se sigue que los contenidos mentales sean idénticos o que estén representando sus referentes del mismo modo. Esto es una falacia que muchas veces nosotros los filósofos cometemos, pensar que porque utilizamos un lenguaje distinto para reportar típicamente un recuerdo de otro, entonces tiene que tener contenidos mentales distintos. No, uno puede reportar contenidos mentales que son igualitos con palabras distintas, o uno puede utilizar las mismas palabras para reportar contenidos mentales distintos. Entonces, mi sugerencia es que las diferencias en esa fenomenología sí son diferencias que tienen que ver con el contenido del recuerdo. Y aquí, para poder hablar de contenidos del recuerdo, es importante utilizar dos distinciones filosóficas. La primera es la distinción entre el objeto intencional y el contenido intencional, que esto es, como los filósofos de la mente están bien familiarizados con esta distinción. Entonces, por ejemplo, Louis Lane, cuando pensaba al respecto de Kal-El, que es la persona, ¿sí?, el nombre original de Superman,
antes de que Lois Lane supiera que Superman era Clark Kent, ella podía pensar en Kal-El como Superman o en Kal-El como Clark Kent. Y de hecho podía tener pensamientos que podrían parecer contradictorios. Por ejemplo, Lois Lane podría decir como, Superman es súper valiente y Clark Kent no es nada valiente, pero ella no se está contradiciendo, porque el modo en el que se presenta el contenido mental de Superman versus Clark Kent son dos contenidos distintos, a pesar de que el referente, el objeto intencional, sea el mismo. Entonces es importante distinguir entre el contenido intencional versus el objeto intencional. Y la segunda distinción que me parece útil es la distinción entre contenidos conceptuales versus contenidos no conceptuales. Uno de los ejemplos que más me gusta, que es del profesor Adrian Cousins allá en Bogotá, es que uno puede tener como dos modos distintos de saber sobre la velocidad. Cousins habla sobre ese ejemplo que cuando era joven estaba montando en motocicleta y en algún momento el policía lo paró y le dijo, ¿usted sabe qué tan rápido iba? Y hay un sentido en el que obviamente él sabía qué tan rápido iba, tenía un conocimiento no conceptual de la velocidad a la que iba. Sin embargo, lo que el policía le estaba preguntando era que le diera una respuesta en términos del kilometraje, ¿cierto? Entonces, esas distinciones me parece que son muy importantes tenerlas a la hora de pensar en cómo puede ser que distintos tipos de contenidos intencionales puedan generar fenomenologías distintas en el recuerdo. Entonces, mi sugerencia es que los recuerdos que se sienten más paradigmáticamente como memorias episódicas no solo involucran contenidos mentales que se presentan al sujeto de modos distintos que aquellos que están experimentados más semánticamente, sino también que los primeros, es decir, los episódicos, es mucho más probable que involucren contenidos no conceptuales, mientras que los últimos es mucho más probable que involucren únicamente contenidos conceptuales. Entonces, por ejemplo, en el caso de JV reporta información espacio-temporal, pero eso no quiere decir que JV se acuerde no conceptualmente o que no tenga no le vengan a la mente esos contenidos no conceptuales sobre lo que era estar en ese lugar y en ese preciso instante. Puede que utilice exactamente las mismas palabras para reportarlo, pero eso no quiere decir que su contenido mental sea igual. De hecho, esto creo que es lo mismo que pasa con los individuos que tienen afantasia o que tienen lo que se llama Supremely Deficient Autobiographical Memory. Y es que pueden evocar recuerdos de hechos pasados, pero difieren en el modo de presentación o en la riqueza o en la cantidad de contenido conceptual propioceptivo y no conceptual, de contenido no conceptual propioceptivo y sensorial de información relativa a los controles. Porque como les digo, es muy importante saber que el contenido de un recuerdo no es exhaustivo en las palabras que se utilizan para articularlo. De hecho, en el artículo puedo entrar más en detalles, pero ya casi voy a terminar la charla. Durante el Q&A me pueden preguntar. Lo que sugiero es que uno puede pensar en yo no pienso en recuerdo o en estados mentales como proposiciones. Eso es algo a lo que me he opuesto desde hace muchísimos años y he escrito suficiente al respecto porque me parece que la noción de actitud proposicional es bastante inútil para explicar procesos cognitivos. Pero sí me gusta pensar en recuerdos o en representaciones mentales como si fueran como representaciones ¿cómo se llama? Como, me gusta pensar como en dimensiones modulares. Entonces, uno puede pensar, así como cuando uno piensa en cómo el cerebro transforma información perceptual y uno sabe que las neuronas reaccionan con una cierta como con cierta fuerza, dependiendo de si lo que están viendo tiene cierto color o cierta textura o cierto tamaño, cierta dimensión, cierta distancia, etcétera. Me gusta pensar en cada uno de esos marcadores modales como si fuera una distribución gaussiana con mayor o menor fuerza. Entonces, en las dos dimensiones inferiores, pienso que son como la distribución gaussiana de cada una de esas modalidades. Y me gusta pensar en una tercera dimensión que llamo aquí una dimensión Z, que es una dimensión como de memory, de mental strength. Y el término lo heredé de Jorge Morales, un filósofo de la mente que hoy día está en Northeastern, creo. Y la idea es que
cada uno de estos elementos de la representación, elementos modales, por ejemplo, la información auditiva, información visual, información conceptual, información de lenguaje, como linguistic information, áptica, gustatoria, etc. Cada uno de esos tiene una cierta cantidad de información. Y yo pienso en estos hiperplanos como las partes de estos contenidos que pasan el umbral de la conciencia. Y ¿qué determina ese umbral consciente? Pues depende de cuál sea la teoría de la conciencia que a ustedes les guste. Si les parece que es algo así como de Neuronal Workspace Hypothesis, entonces este umbral significa algo así como broadcasting in the bigger workspace. Y la idea es simplemente que hay circunstancias e individuos para los cuales solamente ciertos elementos de ese contenido mental como que surgen o pasan ese umbral de la conciencia, como por ejemplo, en este caso, digamos, información conceptual, espacio temporal y verbal. Entonces, este tipo de memoria de recuerdo se va a sentir muy semántico. Sin embargo, si el umbral es más bajito, bien sea porque estos son más fuertes, bien sea pues, por características individuales, quién sabe por qué, podemos hablar más sobre posibilidades en el Q&A. En este caso, cuando el umbral es más bajito, hay mucha más información semántica, información modal, información perceptual, información no conceptual que va a hacerse consciente en este individuo. Es esa diferencia en distintos niveles de fuerza en cada uno de los componentes del recuerdo que marca la diferencia de si algo se siente mucho más semántico, como en el caso del umbral más alto, o mucho más episódico, como en el caso del umbral más bajo. Por supuesto que todos los elementos de este modelo son revisables. Sin embargo, sugiero que este modelo ofrece una estrategia posible para enfocarse empíricamente la pregunta al respecto de por qué ciertos contenidos némicos se sienten para muchas personas como un recuerdo episódico muy rico, mientras que para otros simplemente se siente como si no tuvieran ningún tipo de cualidad fenomenológica. En ese sentido, esta propuesta no es tan distinta del modo en el que Turing mismo sugería que debíamos distinguir entre la naturaleza y la experiencia recolectiva en su trabajo antes de 1985. Mi sugerencia simplemente es que necesitamos actualizar la caracterización funcional de la memoria episódica y explorar modos en que las representaciones némicas y los procesos computacionales pueden dar lugar a la conciencia o cómo la experiencia consciente de esos contenidos puede dar lugar. Y sugiero también que este modelo tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, hace que el trabajo en psicología del desarrollo, en psicología comparativa, más fácil. Ya no hay necesidad de hablar de episodic-like memories, como hablan los científicos comparativos, porque ya no necesitamos ver si pasa o no pasa el benchmark de conciencia autonoética. Una caracterización meramente funcional en la que la conciencia autonoética no es necesaria nos da la oportunidad de explorar los recuerdos como topologías en animales no humanos y compararlas también con otros seres humanos. Otra ventaja es que hoy día yo creo que ya nadie cree en el modelo tradicional de memoria, y pensar en la memoria en estos términos funcionales es continuo con nuevas propuestas para actualizar el modelo tradicional de memoria. Otra ventaja es que la versión que yo propongo ofrece estrategias para comparar diferencias intra y interpersonales en la experiencia recolectiva, en la experiencia de recuerdo episódico. Y finalmente, es importante que reconozcamos que al reconocer que hay una relación entre el recuerdo némico y la experiencia recolectiva o la experiencia del recuerdo episódico, y al reconocer que no es necesario sino contingente, los investigadores pueden ahora explorar cómo las teorías de la conciencia interactúan con nuestras mejores teorías de recobro némico. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por esta presentación tan juiciosa y dedicada. Tenemos ahora un tiempo para preguntas.
comentarios. Pueden levantar la mano. Tienes que preguntar, Rodolfo. No, tienes el micrófono apagado, Rodolfo. Verdad, eso depende de mí ya. Ah, ok. Yo creo que ya puedes quitarla. No estoy seguro, voy a mejor hacerlo manualmente. Ah, bueno, está bien. Eh, por, en el momento de las pruebas entró uno de estos. Rodolfo, ya puedes aclarar. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por tu charla. Bastante técnica, muy interesante. Me gustaría es cómo pensar un poco cómo se interpretan o caracterizan, digamos, las memorias en tu estudio o en tus diferentes estudios cuando no es concebida de manera autonoética, cómo son caracterizadas, cómo se interpretan. No sé si me hago entender. Sí, pues, mejor dicho, el principal punto es que el término, mejor dicho, lo primero que yo quería hacer con la segunda parte, con la evaluación crítica, es sugerir que la noción de conciencia autonoética no es un término que debamos incluir en la psicología científica, porque no tiene validez. Sí, la noción de validez en psicología y en ciencia en general, pero en psicología en particular, tiene que ver con si es un constructo que pueda utilizarse efectivamente en la investigación científica o no. Y parte de lo que pues el objetivo principal de esa parte es demostrar que la noción de conciencia autonética carece de validez, no es un término científico que nos permita, que no nos sirve para hacer predicciones, no nos sirve para hacer explicaciones, simplemente pues porque no tiene un significado sistemático que pueda emplearse a lo largo de distintos contextos, en distintos experimentos, etc. En esa medida, entonces, es mejor salir de la noción de conciencia autonométrica y simplemente hablar, como estaba diciendo hacia el final, voy a volver a poner las diapositivas. Todavía estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, a mí me gusta pensar en los recuerdos. Mejor dicho, mi teoría sobre memoria, que no es mía, pero yo hablo como mi teoría, pero en realidad lo único que yo hago es leer un pocotón de cosas y después resumirlas y ponerlas en otro orden. Pero la teoría, a mí me gusta pensar en representaciones mentales como una especie de modelos mentales, digamos, en el que el cerebro está, sobre todo a la hora del recuerdo, en el que el cerebro está intentando reactivar la situación en la que estaba durante la codificación. Entonces, cuando uno piensa, no sé, en este momento, imagínense, no sé, recuerden la primera vez que vieron el mar o un momento muy específico en el que están viendo el mar, lo que el cerebro está intentando hacer es como reactivar el patrón de activación en el que estaba cuando codificaron en ese momento, cuando estaban experimentando, viendo el mar enfrente de ustedes. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la corteza visual tiene una reactivación de un cierto nivel, que la corteza auditiva tiene otro, sí, está intentando tener distintos niveles, pero por supuesto el recuerdo es distinto a la percepción porque uno tiene otro tipo de asociaciones como asociaciones verbales, emociones, propiocepción, todas esas características del contenido es como me gusta caracterizarlas. Entonces yo pienso en esta imagen que ustedes ven ahí, cada una de esas distribuciones gaussianas son distribuciones de comunidades neuronales que tienen mayor o menor fuerza, es el término que utilizan, que viene, como les digo, de este filósofo que se llama Jorge Morales. Y de hecho hay muchos, una noción parecida estaba en William James, de hecho la noción no es tan terriblemente novedosa. Simplemente hay como mayor o menor poder en cada una de esas características. Y la idea es que algunos de esos componentes del contenido pasan un umbral de memoria, pasan un umbral de conciencia, se vuelven conscientes para el individuo, pero hay variabilidad. Entonces, para ciertos individuos, lo único que es consciente, como en ese caso, el threshold es el número 2, lo único que es consciente son asociaciones espaciotemporales, digamos que es el número B, la letra B, y de pronto conceptos asociados con el mar, ¿sí?
mientras que para otros el umbral es mucho más bajo, en el sentido de que hay muchos más de esos componentes sensoriales y propioceptivos, etcétera, que pasan a la conciencia. Entonces, son contenidos que se sienten de modo distinto porque hay mayor o menor información que hace ese consciente. Y dependiendo de la naturaleza de esa información, se siente más como un recuerdo semántico o más como un recuerdo episódico. Entonces, así es como lo caracterizo. Y al final del artículo que les mostré al principio, la caracterización está un poquito más, pues como más articulada ahí. O sea que la caracterización estaría dada, digamos, mucho sería como aspectos cuantitativos. Es que mi preocupación tiene que ver justamente con los aspectos cualitativos de la caracterización de ciertas memorias. Entonces, en este estudio, digamos, no es tan relevante una caracterización cualitativa de carácter subjetivo para la caracterización o interpretación de las memorias. Sería más como aspectos cuantitativos. Y en ese sentido, ¿no? Si los aspectos cuantitativos de las memorias son, digamos, mayoritariamente tenidos en cuenta, la interpretación y caracterización cualitativa, ¿qué juego tiene ahí o no tiene ninguno? No, pues este es un modelo sobre cómo sugiero yo, digamos, mejor dicho, internamente desde el punto de vista del sujeto, pues sí hay unas diferencias cualitativas importantes. Un recuerdo como en el que lo único que le viene a uno a la conciencia son componentes verbales o espaciotemporales, y al recordar uno de ese evento, uno no se le viene mucho más a la cabeza. Ese recuerdo va a ser fenomenológicamente distinto, cualitativamente distinto a un recuerdo como en el umbral más bajo, ¿sí? Lo que pasa es que yo sí creo que sería, mejor dicho, como investigador y como científico, me gusta pensar en estos tipos de dimensiones como medibles, ¿sí? Finalmente, si queremos que esto sea empírico, pues hay que mirar si pueden o no ser medidas y cómo. Pero desde el punto de vista del individuo, pues hay una diferencia muy grande. Piense, por ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo de una de mis estudiantes que tiene afantasia, y ella no, cuando yo le decía, pero simule, sí, imagínate tu casa, y yo le decía, si vives en una casa, ¿cuántas ventanas hay en la fachada? Que esta era una prueba que a veces Koslin hacía al respecto de si uno pensaba en imágenes o si pensaba con palabras. Y ella decía, no, yo solo sé cuántas ventanas hay, pero no veo el número de ventanas, o no veo las ventanas y no las cuento con el ojo de mi mente, digamos, ¿sí? Mientras que yo soy supremamente visual. Si yo quiero acordarme de cuántas ventanas hay, incluso cuando enseño estadística y ese tipo de cosas, yo soy supremamente visual. Me encanta visualizar todo y soy muy bueno para visualizar las cosas. ¿Significa eso que tenemos... que ella utiliza un sistema de memoria distinto al mío, o simplemente es que nuestros contenidos, lo que le llega a la conciencia es distinto? Yo veo a mi estudiante como teniendo información espaciotemporal e información semántica, pero toda esa riqueza del contenido visual y áptico y sensorial que tengo yo no llega, por varios motivos no es consciente para ella, mientras que para mí sí. Y hay personas para las que es muchísimo más consciente, porque se acordarán de muchos más detalles sensoriales. A eso me refiero y esas diferencias, pues claro que son cualitativas, en el sentido de que su experiencia de némica de un recuerdo que para ella es muy poco vívido, es muy distinta para mí, cuyos recuerdos sería mucho más vívido. Esa es una de las grandes ventajas de este modelo, que el modelo no sugiere que esos dos recuerdos vienen de dos sistemas distintos que son inconmensurables, sino más bien que la diferencia está en ese tipo, en lo que llamo la topología de esos recuerdos. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Voy a pensármelo mejor en las otras intervenciones, a ver si estoy Y el artículo comprendiendo está bien. ahí disponible también, que
que sirve también a veces de pronto después de estas charlas ir y leer el artículo a ver si clarifica. Claro, muchas gracias, Felipe. Es Elizabeth. Listo, muchas gracias por el espacio, al profesor Felipe, ¿verdad? Por la presentación. Bueno, yo quería hacer primero una pregunta un poco creo que relacionada con la anterior, y es que algunos autores han insistido independientemente si es eh, la conciencia autonoética o si es otro factor de tipo fenomenológico, que si son necesarios estos eh, como conceptos de este orden para hacer la individuación de los, sí, de los procesos cognitivos. Más o menos entiendo con esta propuesta que, digamos, no vamos a pensar que hay como una separación tajante pues con respecto a esa fenomenología o no, pero quisiera saber de pronto el profesor qué piensa de ese respecto. Y una segunda pregunta es que también he leído algunas críticas a este concepto de conciencia autonética muy similares a las que él realiza, y es que se trata pues de un concepto muy vago, que es más bien sintético, que reúne muchos aspectos de la fenomenología de la memoria, y hay algunas propuestas de descomponer más bien esa fenomenología, sobre todo en los sentimientos metacognitivos que asociamos a la memoria. Entonces, también quisiera saber qué piensa de esta postura. Sí, súper chévere las preguntas. Empiezo por la primera. Yo soy bastante escéptico hoy día, no antes. Yo he cambiado mucho mi parecer. Yo soy bastante escéptico al respecto de la noción de sistema cognitivo hoy día. Antes, pues mi background, digamos, es como en neuropsicología, y la noción de sistema cognitivo era pues súper importante como para poder aprender, sí, de que cómo poder interpretar un daño cerebral, qué sistema cognitivo estaba intacto, qué sistema cognitivo estaba más dañado, etc. A veces cuando dicto mis clases de introducción a la neurociencia, de introducción a la ciencia cognitiva, hablo lo llamo del switchboard, ¿cómo se llama eso en español? Eso es como cuando uno tiene la caja de fusibles. Así, esa es como una imagen de la mente que tiene. Yo la solía llamarla de Oliver Sacks' View of the Mind, porque Oliver Sacks, que no sé si ustedes lo han leído, tenía como la idea de que cada uno de sus pacientes como que se le dañaba un fusible, pero el resto de los fusibles estaban funcionando bien, como cuando uno en la casa se le daña un fusible y no funciona la cocina, pero la luz en el resto de la casa funciona. Así tenía yo la impresión de que la mente funcionaba así, la neuropsicología era un poco así. Pero hoy día, después de haber estudiado esto por mucho tiempo, siento que la mente no funciona así, que no está organizada de un modo tan estructurado, y que más bien lo que ocurre es que cada región del cerebro y cada estructura que es neuroanatómicamente más o menos independiente de las otras, y que de pronto ha tenido historias evolutivas y filogenéticas distintas a las demás, tiende a tener unas funciones que no coinciden exactamente con una clasificación de subcomponentes cognitivos muy clara, que sea muy evidente digamos, que no sea transparente el modo en el que nosotros categorizamos las cosas psicológicamente. Sí, en cierta medida el cerebro no respeta las taxonomías de la psicología. Y por lo tanto, pues soy un poco escéptico al respecto de que nosotros vayamos a poder encontrar una alternativa de sistemas de memoria que sea como tan clara como el modelo estándar pretendía ser. Y la segunda pregunta al respecto de qué tanto de esto es metacognición, mucho. El problema es que, mejor dicho, yo digo que es un problema, pero en realidad no es un problema, sino es una pregunta muy bonita para continuar la investigación. Es ¿a qué exactamente nos referimos con metacognición? Y hoy día está súper de moda. Yo como que intenté aislarme un poco sobre la pregunta sobre metacognición, pero por varios motivos he estado involucrado últimamente en mucha investigación sobre metacognición, en particular investigación en metacognición en juicios causales. Y una cosa que he sugerido es que es poco probable que la metacognición sea un domain general, o sea, que sea una característica de dominio general, sino que es probable que haya algo así como capacidades metacognitivas que son
distintas para distintos tipos de información procesada. Luego, y una cosa que yo clarifico en mi paper es que así como es que no sé muy bien cuál sea el mejor modo de interpretar estos hyperplanes que hay aquí, que son como los umbrales de conciencia de los que hablaba. Como les digo, es posible que la mejor teoría de conciencia que tengamos sea una teoría como, por ejemplo, la Hakon-Lao, que sugiere que la conciencia es como una especie de juicio metacognitivo. Si es así, entonces el umbral pues estaría totalmente determinado por algo así como un juicio metacognitivo. Pero en este momento yo creo que la evidencia no está muy clara al respecto de si la conciencia, que si el mejor el modelo de conciencia que tenemos sea algo así como una especie de juicio metacognitivo, como higher order thought que llama Hakon, o si hay una teoría alternativa, no lo sé. Pero creo que esa pregunta que me haces exactamente es el modo apropiado para seguir preguntándonos al respecto de por qué ciertos contenidos mentales se sienten o no se sienten como si fueran episodios así íntimos, con vivacidad, etc. Muchas gracias. Genial. Si alguien más tiene preguntas, David. Pues aprovecho la ocasión para hacer una pregunta. Muchas gracias, Felipe, por la charla, muy interesante. Quería preguntarte acerca del marco teórico que surge ya después de toda tu discusión, que no estoy seguro de haber entendido muy bien. Pues voy a tratar de recoger algunos elementos de lo que expusiste. Pues, por un lado, en algún punto de la exposición dijiste que tú eres escéptico y crítico con respecto a la noción de actitud proposicional. Sí. Por otro, la discusión estuvo enfocada en una noción que supongo tiene un origen en la fenomenología, la idea de conciencia autonoética, y aunque no estabas criticando esas nociones en general, sí lo estabas haciendo en este caso puntual que estabas discutiendo. Por otra parte, sin embargo, invocaste en un cierto punto de la discusión la noción de contenido no conceptual, que es una noción que también busca capturar cierta dimensión experiencial. Finalmente también dijiste que te interesa actualizar la caracterización funcional original de Bob-Tolkien, con lo cual me quedé pensando cuál es el marco que surge de todo esto. Otra cosa que también dejaste claro es que tú quieres usar una noción de contenido de los recuerdos, ¿no? Sí. De contenido. Entonces, la manera en que quisiera plantearte la pregunta es esta. Esa noción de contenido de la memoria, ¿cómo la entiendes? Porque ya que eres crítico de la noción de actitud proposicional, supongo que no quieres pensar en estos contenidos como proposiciones. No. Y parece que no quieres hacerlo tampoco en términos fenomenológicos. Entonces, quiero saber cómo en qué términos lo caracterizarías. Buena pregunta. A mí me gusta pensar que para poder explicar la mente y ciertos procesos como el recuerdo, se necesita utilizar la noción de representación mental, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo pensar en cómo explicar una gran cantidad de procesos sin un término intermediario. Para mí la noción de representación mental es un término teórico, ¿sí? Que es bastante probable que encuentre su correlato observacional en algo así como una población neuronal o no sé qué, pero por lo pronto es un término que llaman en filosofía de la ciencia el theoretical term, ¿cierto? Y me parece muy importante que cuando pensemos en una representación mental, pensemos que la representación tiene dos características claras, que hay una diferencia entre el vehículo y el contenido, y que hay una diferencia importante entre el contenido y el objeto intencional, el contenido intencional versus el objeto intencional. Hasta ahí es donde yo voy. Nos gusta hablar de los contenidos como proposiciones, o a los filósofos les gusta hablar de contenidos como proposiciones porque los contenidos son truth evaluable, se pueden evaluar en términos de verdad. Pero una cosa que también he insistido a lo largo de mi carrera es que la verdad es solamente una dimensión normativa en virtud de la cual nosotros podemos evaluar los contenidos. En la memoria, por ejemplo,
uno puede evaluar la precisión del contenido, uno puede evaluar accuracy, hay muchas, ¿sí? Uno puede tener recuerdos que son verdad. Por ejemplo, yo utilizo en uno de mis artículos un ejemplo en el que yo recuerdo cuando yo era un niño chiquito que tenía una pijama y recuerdo que tenía como un patrón y a veces, y recuerdo, mejor dicho, me gusta poner este experimento mental. Imagínense Felipe chiquito me acuerdo que cuando yo tenía 4 años, me estaba levantando y tenía una pijama que era enteriza y tenía un patrón, y me acuerdo que el patrón eran unas ¿cómo se llama? Unas cometas chiquitas. Ahora piensen en un Felipe B, que se acuerda exactamente lo mismo, pero no me acuerdo muy bien cuál era el patrón, ¿cierto? Y entonces, esos son mis 2 recuerdos. El problema es que no eran unas cometas, sino unos globitos, ¿cierto? Entonces, la primera parece ser mucho más precisa, pero es falsa, porque no eran cometas, sino globitos. La segunda es mucho menos precisa, pero es cierta, porque no digo nada de falso en esa, ¿sí? Eso es un ejemplo para demostrar que, por ejemplo, cuando uno tiene un contenido como un recuerdo, puede ser evaluable más que, no solamente en términos de verdad, sino que puede ser evaluable en términos de precisión. Hay muchas otras dimensiones en virtud de las cuales uno puede evaluar contenidos. Entonces, para mí siempre me ha parecido terrible pensar mejor dicho, solo los filósofos consideran que toda la riqueza de un recuerdo emocional puede estar, como dice, resumirse en una proposición que es además articulable en lenguaje natural. A mí eso me parece que solo los filósofos pueden pensar así. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esos contenidos? No sé bien, pero sé por qué no deben ser proposiciones, ¿sí? Y hay escrito al respecto de por qué no me parece las actitudes la noción de actitud proposicional. De hecho, cuando Russell se inventó la noción de actitud proposicional, se la inventó para caracterizar el modo equivocado de pensar en cómo son los estados mentales. Por eso hoy día en filosofía de la mente la gente habla de Russellian contents as opposed to propositional contents, porque Russell sugería que uno no debía pensar en los contenidos como proposiciones al respecto de los cuales uno tenía una actitud. Se volvieron medio famosos, yo creo, en la filosofía de la mente en virtud de Fodor, tal vez, pero hoy día a mí me parecen profundamente inútiles para explicar, ¿sí? No, como lo digo en algún punto, no recuerdo dónde, no son muy buenos para capturar el modo en el que la gente común y corriente habla de estados mentales, y tampoco tienen nada que ver con el modo en el que los científicos cognitivos hablan de estados mentales. Solo los filósofos de la mente hablan de actitudes proposicionales, nadie más. Entonces, no sé, esa es una respuesta muy larga al respecto de decir qué pienso que son no sé muy bien cómo son los contenidos mentales. Sé que hay realmente muchas razones para pensar que no son proposicionales, y aún si ese es el caso, nadie sabe qué es una proposición tampoco, ¿sí? Entonces, todos tenemos como el mismo problema. Yo creo que yo tengo menos problemas que los que consideran que los contenidos son proposicionales, simplemente porque creo que las proposiciones tienen muchísimos problemas. Estupendo, muchas gracias por la respuesta. Aprovechando que tenemos aún algo de tiempo, me tomaré la libertad de hacer una contrapregunta a partir de lo que explicaste. Entonces, sí queda el desafío de explicar qué son los contenidos, y esa es una pregunta muy, muy interesante. ¿Qué piensas de la posibilidad de que alguien reaccionara a tu respuesta diciendo, pero ¿para qué queremos los contenidos si ya tenemos el nivel de la representación? Un poco en la línea de lo que alguna vez sugirió Stitch, diciendo, bueno, ya tenemos la teoría representacional de la mente, pues deshagámonos de los contenidos y quedémonos con las representaciones. ¿Crees que se podría aplicar un argumento hacia este caso o qué piensas? Pues si la representación es al respecto de algo, esa es la crítica que le hicieron a Stitch para los de la audiencia. Stitch escribió un libro donde él defendía lo que se llama The Syntactic Theory of Mind, en donde decía, si ya tenemos sintaxis, ¿para qué necesitamos semántica? ¿Cierto? Pero la respuesta más obvia a eso es que para que la sintaxis sea la sintaxis de algo, ese algo, la relación es semántica, ¿cierto? Por eso Stitch abandonó
la idea después de antes. Una representación, para ser representación, tiene que presentar algo de nuevo, y ese presentar algo de nuevo es una relación semántica. Entonces, si son representaciones de algo, ese de algo es semántico, ¿sí? O de otro modo no estaríamos hablando de representaciones. Entonces Stitch como que hace trampa ahí, ¿cierto? Dice, no, lo que tenemos es una sintaxis, pero sin semántica. Si uno se encuentra un lenguaje que solo tiene sintaxis, para que uno pueda decir que ese es un lenguaje, que esa es la sintaxis de un lenguaje, tiene que haber una representación semántica. De otro modo, no es sintaxis tampoco. Eso es a lo que me refiero. Son como, si una cosa es una representación, es ineluctable que tiene que tener un componente semántico. Si no, uno no puede decir que es representación. Ese es entonces, creo que estamos, sí, mejor dicho, si vamos a abandonar la característica semántica de la representación, terminamos abandonando las representaciones del todo. Sí, que es lo que hay mucha gente que sugiere eso. Uno puede ser un direct realist, por ejemplo, o un disjunctivist y cosas de ese estilo que quieren deshacerse de la noción de representación. Yo no, yo quiero tenerlas. Lo que pasa es que creo que los contenidos son complejos y no son proposicionales. Les iba a decir que me va a tocar terminar en unos 8 minutos, algo así. Es que aquí estamos, estoy en celebración de Día de Acción de Gracias con la familia, entonces les pedí este tiempito, pero ya me están empezando a llamar. Entonces, de pronto una pregunta más que vi que había ahí. No sé si alguien, tal vez podríamos cerrarlo en este momento. Listo. Para que tú puedas dedicar tiempo a tu familia. La verdad, estamos muy agradecidos por la presentación, muy interesante. Bueno, voy a hacer una pregunta muy sencilla. Sí. En algún momento dijiste que hay una diferencia entre memoria episódica de laboratorio y memoria episódica real. Y en general, ¿cómo sería la distinción y qué problemas trae eso? No logro. Hay gente que ha empezado a demostrar que, por ejemplo, cuando tú pones a unas personas en el escáner y les haces recordar un recuerdo episódico del pasado versus cuando los pones en el escáner para que se acuerden de una presentación de una palabra en el laboratorio, ¿sí? Cuando se están dando cuenta que hay diferencias neuronales importantes y que hay gente que, por ejemplo, recuerda. Entonces, a lo que me refería y es que alguien me puede decir como, no, las personas que pueden recordar tokens presentation, ¿sí? Es como si tuvieran memoria episódica de laboratorio intacta, pero la memoria episódica de verdad, digamos, autobiográfica, esa es la que está dañada, ¿sí? Y entonces ahí yo sugiero, entonces, ¿para qué hay dos memorias episódicas, sí? Turing empezó con la noción de memoria episódica porque funcionalmente era lo que le permitía que nos pudiéramos acordar de token presentations, ¿cierto? Pero ahora entonces tenemos dos, ¿sí? Hay una memoria episódica que sí tienen conciencia autonoética, pero son para presentaciones en laboratorios, ¿sí? Esa respuesta tenía como backfiring. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias por la invitación. Qué pena terminar más temprano. No, está perfecto. Muchas gracias. Está el artículo y debe estar disponible, si no en mi website, pues en el Philosophical Transactions. Y el número, si están interesados en la memoria episódica, ese número especial está buenísimo. Tiene muchos artículos muy chéveres. Perfecto. Ya está. Muchas gracias, Felipe. Que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien.